Buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en Mateo 26, versículo 28. Mateo 26, 28. Estamos continuando con la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante. Es muy controversial el tema, porque ya se ha arraigado dentro de los cristianos, en muchos cristianos. Y el título se llama ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo? ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo? Vamos a leer Mateo 26, 28. Dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Él tenía en su mano una copa con vino. Estaba diciendo, esto simboliza la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Remisión aquí significa perdón de pecados. Entonces, según este versículo, lo que está diciendo Jesús es que su sangre fue derramada para perdón de pecados. El fundamento del cristianismo está en la obra redentora de Cristo en la cruz. Si no hay cruz, si no hay muerte, si no hay derramamiento de sangre, es como cualquier religión. En la cruz se consumó la preciosa promesa del Padre, que desde tiempos antiguos Él prometió diciendo que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Entonces las virtudes y el poder de la sangre de Cristo, pues es un tema que debe ser tratado, pero con mucha seriedad, mucha atención a lo que la Biblia dice sobre el punto, porque en estos últimos tiempos se han dado un sinfín de usos a la preciosa sangre de Cristo. Cristianos con demasiada imaginación, con mucha superstición, hasta con magia o hasta con idolatría. Porque hay quien dice adoramos la sangre de Cristo. ¿Y cómo que adoramos la sangre de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Sí? Y todo esto es en torno a la preciosa sangre de Cristo. Entonces, por lo tanto, hay mucha enseñanza que no es bíblica. Por tal razón, surge la necesidad de escudriñar el verdadero significado de este tema tan importante. Entonces, vamos a encontrar el verdadero significado de la sangre de Cristo, para qué y por qué fue derramada. Y la Biblia nos va a mostrar cuál es el propósito y los beneficios que la sangre de Cristo hace en aquellos que hemos sido lavados con esa sangre preciosa. Entonces, el mayor fundamento que encontramos sobre el propósito de la sangre de Cristo, pues es en el Nuevo Testamento, porque el nuevo pacto se selló por medio de la sangre que Cristo derramó en esa cruz. En el antiguo pacto eran los animalitos los que eran sacrificados, ¿sí? Pero apuntaban hacia Cristo, el Cordero de Dios. Y sobre de este asunto, de este punto, se han hecho muchas doctrinas erróneas sobre la sangre de Cristo, porque se alegoriza de una manera exagerada con la sangre de los sacrificios, o la práctica que hacían en el Antiguo Testamento, y se alegorizan y se quieren hacer una aplicación de prácticas rituales del Antiguo Testamento, se quieren aplicar al Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento rociaban la sangre, la derramaban de una manera simbólica, porque esos eran los ritos que decía la ley que debían de hacerse. Pero todo eso era sombra de lo que había de venir, o sea, Jesucristo. Por lo tanto, es erróneo hacer una aplicación literal en el cristianismo de hoy, que está bajo el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Es un error hacer una aplicación literal de los ritos del Antiguo Testamento, porque, repito, estos solo eran la sombra de lo que había de venir, es decir, Cristo morir en la cruz, derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. Por consecuencia, alegorizar demasiado con la sangre de Cristo
ha dado lugar a doctrinas muy extrañas, muy raras, totalmente antibíblicas. Por ejemplo, se le da un uso que raya en la superstición a la sangre de Cristo. Se le da un uso porque se le menciona como si fuera un conjuro. Un conjuro significa una orden, eso es un conjuro, una orden. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros oír que ora alguien, algún cristiano, o a veces hasta los mismos cristianos, a lo mejor usted, orar de esta manera, o de decir: yo no salgo de mi casa si antes no me cubro con la sangre de Cristo? ¿Han oído algo de eso? ¿Cuántas veces en medio de circunstancias peligrosas, difíciles, algunos cristianos claman buscando protección y claman diciendo: la sangre de Cristo me proteja, dicen? Estaba yo mirando un video allí en internet, donde una persona, pues un pastor, estaba confrontando a un falso profeta y le dice: usted es un falso profeta, y grabó la conversación por telefónica. Le dice: usted es un falso profeta. Dice: ¿y por qué dices que soy un falso profeta? Por lo que dijiste el otro día, yo te tengo grabado. Dice: mentira. Dice: no, yo te tengo grabado. ¿Quieres que te ponga la grabación? Entonces el otro dice: bueno, pues maldito seas, le dice. Y lo empieza a maldecir. Y le empieza a decir: las 9 plagas, todas las plagas de Egipto vendrán sobre tu vida. Y el que estaba siendo maldecido comenzó: la sangre de Cristo me protege. Invoco la sangre de Cristo. Los dos están iguales de fallos. O sea, uno maldiciendo: no debes maldecir. Y el otro haciendo conjuros: la sangre de Cristo me protege, la sangre de Cristo me salva, la sangre de Cristo, invoco la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo te reprenda. ¿Y qué es eso? Otros oran por sus hijos cuando salen a la escuela: te cubro, hijito mío, con la sangre de Cristo, dicen. Pero el colmo, vemos cristianos reprendiendo a los demonios con la sangre de Cristo. Ven un endemoniado y dicen: la sangre de Cristo te reprenda, dicen. ¡Ay, Dios! Otros dicen: si me cubro con la sangre de Cristo, todo me va a salir bien el día de hoy. Si no me cubro, no me salen bien las cosas. Eso raya a brujería, hermanos, por el amor de Dios. Eso no es bíblico. Pero es tan común ya en las iglesias que algunos de ustedes ya están así, mirándome feo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Imagínate que tú sales en la mañana y por las prisas se te olvida cubrirte con la sangre de Cristo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ah? No, hermanos, ¿no es esto superstición? ¿Qué es una superstición? Una superstición es atribuirle poderes a algo o alguna cosa, poderes que no tiene. Y ahí vas tú caminando y está por la banqueta y está una escalera cruzada, y tú vas a pasar por debajo y dices: no, porque dicen que es de mala suerte, por favor. O se te atraviesa un gatito negro y dices: ¡ay, el diablo! ¿Quién sabe qué cosa dicen? Hermanos, eso es típico de gente supersticiosa, que no conoce la palabra de Dios, y desgraciadamente la superstición se ha anidado en la vida cotidiana de muchas iglesias, de muchos cristianos. ¿De dónde vienen todas estas prácticas? Pues vienen de la mala interpretación de la señal que pusieron los israelitas en los dinteles de las puertas, de las ventanas. ¿Se acuerdan? Vamos a verlo, ahí en Éxodo 12, versículo 22. Éxodo 12, 22. De ahí lo toman, pero es erróneo, escúcheme bien, hacer una práctica literal de algo que era sombra, que apuntaba hacia la realidad que es Cristo. Éxodo 12, 22. Entonces se alegoriza y se usa la sangre de Cristo de múltiples maneras. Éxodo 12, 22. ¿Me dan más monitor, por favor? Un poquito. Dice así: y tomando un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el lindel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo,
y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lindel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ok, esa sangre que era untada previo sacrificio de animales inocentes, ¿a quién protegía? ¿A la casa o a los que estaban en la casa? Ahora, eso era porque era eso tipificaba a lo que en esa ocasión los hijos de Israel no llegó la muerte por el ángel que estaba haciendo el juicio de Dios. Pero eso tipifica, obviamente, el significado de esto era la protección de la muerte de los primogénitos, que apuntaba hacia la sangre de Cristo que nos liberaría de la muerte eterna en el infierno. Es decir, si usted está lavado con la sangre de Cristo, nada lo toca, porque ya está con el Señor, ya está limpiado, ya está justificado. En el Nuevo Testamento no hay un solo versículo, entiéndame bien, un solo texto que enseñe que la sangre de Cristo puede ser usada, fíjese el verbo, usada, como lo hacen hoy muchos cristianos. Nunca se ve en las Escrituras que la sangre de Cristo sea usada para protegernos del peligro. Me cubro con la sangre de Cristo, diciendo que me cubro del peligro, ¿verdad? La sangre me protege. Ni para reprender demonios, ni para orar por los enfermos, ni para cualquier otro propósito que no sea el perdón de nuestros pecados. No hay un solo versículo. Es decir, que usar la sangre del Cordero de esa manera es darle una aplicación supersticiosa y que raya en la idolatría. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña nada al respecto. Repito, no hay un solo versículo que nos diga que invoquemos la sangre de Cristo, pero sí hay muchos versículos que hablan de que invoquemos el nombre del Señor. ¿Sí o no? Y también Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. En mi nombre, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, cualquier cosa, sanidad, provisión, protección, bienaventuranza, lo que sea, que tú desees pedir, no es invocando la sangre de Cristo, sino pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿sí o no? Ahora, aquí viene una pregunta. Si esto fuera bíblico de invocar la sangre de Cristo y usarla para todo ese tipo de cosas, ¿por qué los apóstoles nunca lo hicieron? ¿Cuándo se ve a los apóstoles hacer semejantes declaraciones en las Escrituras? Nunca. Entonces, si esto fuera bíblico, ¿por qué los apóstoles hicieron semejante omisión? ¿Me expliqué? O sea, si fuera algo bíblico, ¿por qué los apóstoles omitieron? No hay un registro en la Biblia. No hay registro en los primeros siglos de que los cristianos invocaran la sangre de Cristo para que los protegiera o los librara de los ataques demoníacos. No hay registro. Cuando aquellos mártires morían en el Coliseo romano, no hay registro que ellos invocaran la sangre de Cristo para que los protegiera. Esteban, cuando era apedreado, dijo, Señor, no, invocó al Señor. Le dijo, Señor, en tus manos está mi espíritu. Entonces no se ve pues que hay una invocación a la sangre de Cristo, no, pero sí hay una invocación a Dios mismo, se ora a Dios, no se ora a la sangre de Cristo. Eso no es bíblico. Ahora, a continuación, vamos a hacer algo que yo sé que les va a sorprender. Les voy a leer dos oraciones, una es católica y la otra es cristiana, ¿sí? O sea, las tengo escritas las dos aquí.
Las voy a leer y usted va a notar la similitud que hay en ambas oraciones, ¿ok? Primero voy a leer la oración católica, que dice así: Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona. O sea, sellar se entiende que es proteger, que no le entre, es como un sello en una botella, no le entra nada, o sea, la protegemos. Dice: sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera dañar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Quedan selladas con el poder de la sangre de Jesús. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acciones del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día. Invocamos tu sangre para que queden selladas las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Y luego trae un paréntesis: nombrar a cada una de ellas. O sea, algo así como: hoy voy a ir al SAMS, ¿entiende? Hoy voy al SAMS y yo, por la sangre de Cristo, protejo, sello, todos los que trabajan en el SAMS, sello mi camino de aquí hasta el SAMS, toda la de Mariano Otero, la dejo sellada, la dejo guardada, protegida por la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Ok, sigo leyendo. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material, o sea, lo protegemos, y espiritual. Los negocios de toda nuestra familia los sellamos con la sangre de Cristo. Nuestros vehículos, las carreteras donde vamos, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar, los sellamos con el poder de la sangre de Jesús. Sellamos nuestra casa y todos los que la habitan, y luego trae un paréntesis: nombrar cada una de las personas. Entonces, queda protegido por la sangre de Cristo Pepito, Pepita y Panchita. Ok. Las personas que el Señor envía a nuestra casa, también las protegemos con la sangre de Cristo. Así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestras tierras. Sellamos las puertas de nuestra casa, las ventanas, todas las cosas que estén en nuestro hogar, las paredes, los pisos, aún el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con tu sangre preciosa sellamos nuestros actos, las mentes y los corazones también de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en nuestro país. Esa es una oración católica a la sangre de Jesucristo. Ahora, bueno, ¿cuántos dicen amén a eso? Te digo. Ok, ahora les voy a leer una oración cristiana, ¿sí? Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención para que noten la similitud de una oración que hacen cristianos que van a las iglesias como esta, ¿sí? Dice así: Señor Jesús, hoy quiero que selles mi vida personal junto con todas mis pertenencias. Utiliza la misma palabra sellar, que es proteger, ¿sí? Protejo mi salvación con tu preciosa sangre. Protejo mis sentimientos para que todos mis afectos sean cubiertos y protegidos por tu sangre. Protejo con tu sangre mis inquietudes para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades. Protejo mi corazón con la sangre de Cristo para que no entre ningún espíritu de rencor, de amargura, tristeza o de miedo. Yo protejo con tu sangre mi voluntad para que ésta esté presta siempre a hacer el bien. Protejo mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz
y así poder vivir mejor. Protejo con tu sangre, Señor, mi cuerpo para que reciba salud, para que sea protegido del pecado y de las enfermedades, de los adulterios y de los accidentes. Protejo con tu bendita sangre mi pasado, para que toda herida que aún me haga daño sea sanada con tu bendita sangre. Protejo mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Protejo mi futuro para mis planes, proyectos, que estos sean reservados de todo ataque y de toda influencia del enemigo. Protejo mi familia, mis seres queridos, mis amistades, todos sean protegidos con la preciosa sangre de Cristo. Protejo mi economía para que se derrame abundantemente en mi vida. Este debe ser de la prosperidad, ¿no? Sello mis deudas, las protejo para que el devorador huya y desaparezcan. Invoco tu sangre preciosa sobre mí y protejo mis palabras para que sean solo bendición. Decreto y protejo y declaro que tu sangre preciosa, aquí sí se voló la barba del hermano. Fíjense lo que dice. Decreto, declaro y protejo con tu sangre preciosa para que tu sangre me haga invisible. Increíble. Que me haga invisible cuando se nos acerque el enemigo. O sea, el diablo va a llegar y no te ve. ¿Dónde está? ¿Dónde se me escondió este? Increíble. Dice, y a nosotros nos permitas reconocerlo a Él y vencerlo por la invocación de tu sangre. Declaro y protejo y sello con todo mi ser y me coloco bajo la protección de la sangre de Jesús para ser libre de toda acechanza del mal. Con el poder de la sangre de Jesucristo rompo y destruyo toda potestad de interferencia, de interacción del maligno. Y les prohíbo toda comunicación entre ellos. O sea que ya no se van a poder comunicar el diablo con la diabla. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias a ella somos preservados de todo mal. Tu sangre nos hace invisibles. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Pregunta. ¿Encontró alguna diferencia ahí? Alguno dirá, oiga, pastor, pero a mí sí me funciona. A mí me ha funcionado. Ok, le ha funcionado. Escuche bien lo que le voy a decir. Esta es la respuesta. Nunca debemos aceptar algo porque nos funcione, sino porque la Biblia lo enseñe. Porque también funcionan las limpias que les hacen allá en San Martín. ¿O no? Funcionan muchas cosas, pero el hecho de que funcionen no significa que debemos nosotros practicarlas. Pablo, no lo busquen, 1 Corintios 4:6, él dice, hermanos, yo les he presentado esto como ejemplo en mí y en Apolos. Dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que ya está escrito. O sea, nosotros los cristianos que decimos que creemos en la palabra de Dios, no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Pero a mí me funciona, sigue insistiendo ahí el hermano, ¿no? Ok, te funciona. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, y les diré, no les conozco, malditos al fuego eterno? Pregunta, ¿les funcionó? Sí, sí les funcionó, pero ¿de qué les sirvió que les haya funcionado? Sí les funcionó, pero eso no garantiza absolutamente nada, aún en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan cuando los discípulos llegaron? Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, hicimos esto y lo otro. Y Jesús rápido los pone en su lugar y dice, no, tranquilos. No se emocionen tanto de que los demonios se les sujetan. Más bien, asegúrense si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Déjeme leerle
un testimonio que está debajo de la oración católica, porque esto lo tomé ahí de una página de internet. Es el testimonio, se lo voy a leer, dice: hola, mi nombre es Juan y yo soy de Venezuela. Yo nunca me imaginé el poder de la sangre de Cristo, dice. Todos los miércoles asisto a una misa de sanidad y de liberación desde hace 2 años con el padre Vicente Mancini. Es muy conocido aquí por sus dones carismáticos. Ese día salí yo como a las 8 p.m. Me dirigí a mi casa y tuve que tomar un autobús, pues vivo lejos de la iglesia. En el trayecto se subieron 4 jóvenes entre 18 a 23 años de edad. Estaban armados. Como a la mitad de mi camino se levantaron, sacaron sus armas y dijeron: esto es un asalto, no se mueva nadie, si no los quebramos. Agachen la cabeza y no nos miren. Y yo lo hice así, me agaché, dice, pero comencé a orar y comencé a pedir protección a la sangre de Cristo. Comencé a invocar la sangre de Cristo y dije: sangre de Cristo, protégeme, manto de María, cúbreme. Estuve orando y así hasta que ellos bajaron del colectivo, se fueron, huyeron. Llevamos al herido, dice, un pasajero no quiso entregar el dinero y le dieron un disparo. Cuando se bajaron los ampones, lo llevamos al hospital y pues todo esto lo cuento para la gloria de Dios. Dice, parece increíble, dice Juan, pero para Dios todo es posible. Fíjese la mezcolanza, A mí fue la única persona en el autobús que no robaron, pues ni siquiera me preguntaron si traía dinero. Yo pasé totalmente desapercibido. Es como si el manto de María junto con la sangre de Cristo me cubrieran para que no me robaran. Por eso no me cansaré de darle gracias a Dios por las cosas que hace por sus hijos. Gloria y alabanzas al Señor, dice. Pues aquí a mí me surgen un montón de preguntas. ¿Le funcionó? Sí, aparentemente sí. Bueno, entonces, ¿qué? A ver. Se invocó la sangre de Cristo, el manto de María. Bueno, nosotros somos cristianos, ¿no? Pues el manto de María no. ¿Pero qué les parece la capa de San Pablo? ¿O los guaraches de Juan el Bautista? O bueno, el vestido que traía el de pelo de camello. Pelo de camello, vestido de Juan el Bautista, cúbreme. Pues eso es más cristiano, ¿no? ¿O no? Para no pisar mal yo en malos pasos, invoco las sandalias de Juan el Bautista. ¿Verdad que suena así? Ay, sí, hermano. Bueno, escúchenme bien. No hay mantos de María, no hay capitas de San Pablo, no, pero sí hay invocación a la sangre de Cristo. Somos cristianos. ¿Qué onda con eso? ¿De dónde salió todo eso? Voy a hacer una pregunta. Espero usted la sepa contestarse a sí mismo. La pregunta es esta. Mire, las oraciones a la sangre de Cristo, invocando su protección, etcétera, etcétera, eso tiene siglos en la Iglesia Católica. Los primeros 300 años de cristianismo, no hay registro de que los cristianos invocaran la sangre de Cristo, no lo hay. Ya del siglo IV en adelante, bueno, ya se empezó a invocar a María, el manto de María, la sangre de Cristo, y se empezó a torcer todo por ningún lado. Ok. La invocación a la sangre de Cristo en las iglesias cristianas no tiene muchos años, hermano. ¿Cuántos tienen 30 años de cristianos? Levanten su mano. Hay algunos aquí. Les pregunto, ¿habían escuchado en sus inicios de cristianos que se invocara de esa manera la sangre de Cristo? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, vamos a darle el derecho de la duda, ¿no? Vamos a ponerle 50 años. Más de eso no existe registros dentro de las iglesias cristianas. Todo era en el nombre de Jesús en las iglesias cristianas. Ok, entonces, la pregunta es esta, en base a las dos oraciones que leímos. La pregunta es esta: ¿quién enseñó a quién? A ver, otra vez, porque ya lo expliqué, no puedo decirlo de nuevo.
¿quién enseñó a quién a orar así? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se nos metió todo eso? ¿Cuándo? Pues un católico que medio se cristianizó y que como que se le ocurrió y que traía cosas, porque todos traemos cosas. Es como lo de algo que trae la gente muy arraigado, es que antes decían, no, pues el padre dijo, así haya dicho la peor aberración, no, el padre dijo, y ahora lo sustituyen, el pastor dijo. Hermano, no me crean a mí. Pues es el mismo asunto, nomás que ya cristianizado. ¿Sí? Entonces, ¿quién enseñó a quién? Pues un católico medio cristianizado empezó a asistir a una iglesia, un pastor medio pues cristianizado, qué sé yo, y se les empezó a ocurrir de que hay que invocar la sangre de Cristo. No, mire usted, antes de que sus hijos, hermanos, cubran a sus hijos con la sangre de Cristo, lo está diciendo el pastor. Asumen que es verdadero, pero yo le quiero decir la verdad, hermano, esa es una falacia, es un error. La Biblia no enseña absolutamente nada sobre ese asunto. ¿Usted pudo discernir cuántos usos le dan a la preciosa sangre de Cristo en esas oraciones cristianas y católicas? Nosotros, los cristianos, se nos ha acusado, y con justa razón, de que nosotros somos juzgamos muy drásticamente a los católicos, los tachamos de ignorantes, criticamos, nos burlamos de todas sus prácticas babilónicas que tienen, de todo su paganismo que tienen ahí metido en todas sus prácticas. Y les decimos, ay, sí, ¿a poco el pan, la hostia se convierte en el cuerpo literal de Cristo? No, hombre, piénsale poquito. Entonces tú le explicas y el otro dice, ay, ¿de veras, verdad? No, hombre, no seas ignorante, idólatra. Pero nosotros, hermano, nosotros esparcimos la sangre de Cristo sobre todo tipo de objetos. Sobre la ventana, la puerta, el carro, el niño, el perro, la casa del perro. Y cuando se trata de hacer guerra espiritual, no, hombre, la sangre de Cristo te reprende. Dejamos a los demonios todos empapados de la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, baldes, yo creo que está con manguera, no sé. Es que es impresionante, hermanos, cómo si nosotros no nos ponemos listos, se mete cualquier cantidad de cosas dentro de la iglesia. Algunos de ustedes me están viendo así como diciendo, yo los entiendo, están batallando toda su vida. Algunos de ustedes se protegieron y les funcionó, y algunos dicen, sí. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Ahora fíjate, el único texto que citan los que creen en estas cosas es Apocalipsis 12:10. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, versículo 10. Y dice, no, espérame, pastor, la Biblia sí dice que se puede hacer eso con la sangre de Cristo. Y vamos a leerlo, porque este es el típico, como es el único versículo que habla más o menos, da a entender eso. Vamos a ver si realmente significa lo que algunos dicen que significa. Apocalipsis 12, versículo 10, ¿ya lo tiene? Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador? Satanás. Dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. E interpretan, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, como que la sangre del Cordero los protegió, o sea, la reprendieron, como que usaron la sangre de Cristo, y parece como que dice eso, ¿verdad? Pero escuchen bien.
Este mismo versículo, Apocalipsis 12:11, se los voy a leer en una versión que se llama Biblia en lenguaje sencillo, la cual traduce mucho más entendible. Dice: la muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido la derrota de Satanás. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Derrotó a Satanás. ¿Sí o no? Triunfando sobre todos los principados, las potestades, sobre ellos en la cruz, dice ahí en Colosenses. Ahora, la frase ellos le han vencido por medio de la sangre, la palabra por significa en el griego a causa de. ¿Y aquí cuál fue la causa? El derramamiento de la sangre del Cordero. A causa de la sangre del Cordero. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la sangre del Cordero cuando te arrepentiste de tus pecados? Te limpió tus pecados, ¿no es cierto? Borró tus pecados. Entonces, pongan atención. Si la sangre de Cristo no hubiese sido derramada en esa cruz, las acusaciones de Satanás de que somos pecadores ante Dios hubieran tenido efecto. La sangre de Cristo en nosotros los creyentes, los que hemos sido lavados con su sangre, anula las acusaciones de Satanás que dice de nosotros, las anula delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados y borrados por toda la eternidad. Y por eso dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La frase la sangre del Cordero equivale, es un sinónimo del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero los que no han sido lavados con la sangre del Cordero, esos tienen su conciencia toda acusadora. Y luego dice, y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, también significa en el griego, a causa de la palabra de su testimonio. Es decir, que en base a nuestro testimonio, de lo que hemos recibido cuando nos aceptamos a Cristo, nosotros confesamos a Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántos confiesan a Jesús? Y esto es hasta la muerte. Y somos hechos vencedores. ¿Sobre qué? Sobre la muerte. La muerte ya nos enseñorea de nosotros, hermano. La muerte eterna ha sido vencida. ¿Cierto o no? Nosotros ahora nuestro destino es la eternidad con Dios. Entonces, ahí se aplica, pero déjeme decirle una cosa. Por eso nuestro cuerpo tiene que morir. Porque nuestro cuerpo físico tiene que morir para ser resucitado, para que tenga la misma glorificación que tenía el cuerpo de Cristo. Es otra naturaleza, ¿sí? Ya del cuerpo resucitado, glorificado. Entonces, ahí es donde Pablo dice a los Corintios, que le dice de una manera alegórica a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y Pablo dice: nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad. Antes en todas estas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo demostró su amor? Muriendo por nosotros. Eso significa, hermanos, le han vencido por la sangre del Cordero. No hay ningún forzamiento al texto, todo encuadra perfectamente con el contexto general de las Escrituras respecto al sacrificio de Cristo. Déjenme hacerle una paráfrasis de este versículo de Apocalipsis. Ellos le han vencido por medio de la muerte de Cristo en la cruz, o sea, el acusador, porque sus pecados han sido lavados por esa sangre que Cristo derramó. Y Satanás, por lo tanto, no puede acusarlos ni dañarlos, puesto que estos han saldado su deuda con Dios. ¿Entendieron? Pero entonces viene otra pregunta aquí. ¿Qué significado tiene entonces la sangre de Cristo? Bueno, escúcheme bien. La sangre de Cristo, ponga atención, no fue derramada para ser usada. No. La sangre de Jesús fue derramada con propósitos. O sea, ¿para qué fue derramada? Para esto.
no para ser usada con protejo mi casa. Sangre de Cristo, cubro con la sangre de mi carro nuevo, pues es del año, hay que cubrirlo, ese es mi seguro, ¿verdad? No me pasará, no. La sangre de Cristo no es para ser usada de ninguna manera, no. La sangre de Cristo fue derramada para cumplir propósitos. La sangre de Cristo siempre en la Biblia, siempre, digan todos siempre, siempre, escuchen bien esto, siempre. La sangre de Cristo está vinculada a su sacrificio. No hay otra manera. Tuvo, para haberse dado el hecho de que Cristo derramara su sangre, tuvo que haber sacrificio. O sea, no se puede desligar. Sacrificio, derramamiento de sangre. Por lo tanto, sacrificio y derramamiento de sangre cumplen los propósitos para los cuales fue derramada, que son, entre otros, redención, salvación, reconciliación con Dios, purificación, limpieza de nuestra conciencia, limpieza de nuestros pecados. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de los propósitos por los cuales la sangre de Cristo fue derramada. Repito, no fue para ser usada como conjuro. Vamos a Efesios 1:5. Repito, siempre la sangre de Cristo estará relacionada con el perdón de nuestros pecados. Siempre. Efesios 1:5 al 7. ¿Ya lo tiene? Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en el amado, o sea, en Jesús. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué versículo? Está así medio complicado, tal vez para algunos. Dice, en quien tenemos redención. Esa palabra redención, por su sangre, la palabra redención es una palabra que usaban, que significa pagar un precio, pagar un rescate. Eso significa redención. Y esta palabra se usaba cuando gente buena iba a los mercados de los esclavos y compraba esclavos. En aquel tiempo así se usaba. Entonces llegaba un hombre rico y bueno y compraba 20 esclavos. ¿Cuánto por estos? Tanto. Entonces pagaba, se los llevaba a su hacienda y les decía, miren, ¿saben una cosa? A mí no me interesa tener esclavos. Yo les doy la libertad. Yo ya pagué el precio por su libertad. Vayan y disfruten su libertad. Bueno, esa palabra redención, Pablo la rescató para hacer una aplicación a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. O sea, la palabra redención no es una palabra eminentemente religiosa. ¿Me expliqué? No, tiene su significado literal, ya lo expliqué. Entonces dice aquí, en quien tenemos el pago de nuestra libertad. ¿Y ese pago qué fue? Dice Pedro en su primera carta que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó de nuestro rescate? La sangre de Cristo. ¿Para qué? Dice, para el perdón de pecados. Ese para habla del propósito por el cual tuvo que derramar su sangre. Ahora, ¿por qué la sangre? Según la Biblia y también la ciencia corroboran que cuando un bebé es concebido en el vientre de la madre, reproduce los genes de ambos, del padre y de la madre. Eso es un hecho científico. Bien. Pero también la Biblia dice, por otra parte, ahí en Romanos, por cuanto todos pecaron, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese verbo pasó, o esa palabra
pasó, significa se transmitió. ¿Qué se transmitió? La inclinación a pecar, la naturaleza pecaminosa. San Agustín lo llamó el pecado original. O sea, ya nacemos con la tendencia hacia lo malo. Por eso es que a los niños no se les enseña a hacer lo malo, sino lo bueno, porque lo malo lo hacen por naturaleza. Ahora, Jesús tuvo que haber sido concebido de una manera sobrenatural, no por relaciones de un hombre, de José con María. ¿Por qué? ¿Cómo fue esto? Ahí es donde interviene el Espíritu Santo de Dios. Dice que vino el Espíritu Santo sobre María y le dijo, y el ángel le anunció, ¿verdad? El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Escuchen bien. Puso la semilla, en el original dice que puso el semen, no que Dios es hombre, porque son palabras que se usan así para que nosotros podamos entender, porque Dios no es hombre. Pero puso la semilla en el vientre de María, por lo cual Jesús no iba a tener sangre contaminada con el pecado, ¿me entendió? Por eso, fíjese, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre desde el Génesis, cuando Dios cubrió a Adán y a Eva con aquellas pieles de animales que Dios mismo tuvo que sacrificar para cubrirlos, ya estaba hablando del sacrificio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Corren los años, llegamos al tiempo del Éxodo. Sacrifican un cordero, el cordero de la Pascua. ¿Quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Entonces, por eso es que la sangre de Cristo, al no ser contaminada con pecado, es la única que nos puede limpiar. La sangre de los animales, de los sacrificios del Antiguo Testamento, no borraban los pecados, nada más los cubría. Y dice la Biblia que los sacerdotes cada año que hacían eso, siempre que hacían la Pascua, dice que era un recordatorio de los pecados. Y en el Nuevo Testamento Dios dice, ya no me acordaré de sus pecados. Entonces ese es el poder de la sangre de Cristo, hermanos. Casi nada borró nuestros pecados. Pero escúchenme, no es para usarla como fetiche. No es para usarla en declaraciones que son conjuros. Yo declaro esto y yo me protejo y yo sé, yo hasta invisible me hago, por el amor de Dios. Romanos 8, versículo 9. Vamos a otro ejemplo, Romanos 8, 9. Dice así, acuérdense que estamos viendo el punto de que siempre que la Biblia habla sobre la sangre de Cristo, siempre va en relación con el perdón de nuestros pecados, siempre. No hay otra mención de nada en la Biblia. Ok, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos le dan gracias por eso? ¿De verdad? Yo sí le doy gracias con todo mi corazón. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, aquí aparece otra palabra. Aquello fue redención, pagó el rescate. Aquí aparece justificados. La justificación en la Biblia es un término que significa declarar sin culpa. Declarar a alguien que no debe nada, no tiene deudas con nada, con Dios en este caso. Entonces, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, porque creímos que Él murió y que Él me limpia mis pecados, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Entonces, hemos sido, cuando una persona llega a los pies de Cristo, se arrepiente, es lavado con la sangre de Cristo, Él borra sus pecados y en ese momento se opera la justificación porque dice, levántate, tus pecados te son perdonados, eres justo delante de Dios. Cada vez que tú ves en la Biblia los justos son esos, o somos esos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces, pero quiero que note que aparece la justificación ligada a la sangre de Cristo.
Ahora, esa justificación y ese borrar los pecados, ese perdonar los pecados y ser declarados sin culpa, miren lo que dice el mismo versículo 9. Por eso seremos salvos de la ira. ¿A qué se refiere a la ira? Se refiere al juicio de Dios que vendrá sobre este mundo. Usted y yo, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ya no pasaremos ese juicio. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya han sido enjuiciados. ¿En dónde? En la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ya no somos sujetos de la ira de Dios. Eso es lo que dice ahí, yo lo creo. Entonces, noten que cuando aparece la sangre de Cristo en la Biblia, no es para que la usemos como usamos una camisa o unos zapatos, que le demos diferentes usos. No es un artículo multiusos, la sangre de Cristo. No, es con propósitos que Dios determinó. Y esos propósitos siempre los menciona la Biblia en referencia al resultado que tiene alguien cuando cree en Cristo. Otro versículo, Efesios 2:12. Efesios 2:12 y 13. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué terrible condición! Así estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, viviendo como el Bambi o como el Bobby, ¿verdad? Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, o sea, los gentiles, o sea, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién, hermanos? A Dios y a las promesas, y ahora somos parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué fue lo que nos acercó? La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque esa sangre, al limpiarnos, pudimos ir cara a cara con Dios y hablar y tener comunión con Cristo. Y ahora ya estamos cercanos con Dios, somos amigos de Dios, según las Escrituras. Pero ¿qué fue lo que nos acercó? La sangre de Cristo, cuando nos borró por los pecados. ¿Por qué? Porque Dios no concilia con el pecado. Porque Dios rechaza el pecado. Y en Cristo Jesús, toda la condenación por los pecados que nosotros merecíamos llevar, lo llevó Cristo Jesús en su cuerpo. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Cuántos le dan gracias por eso? Eso es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso. ¿Has oído a la gente cuando tú le compartes y le dices, no, pues es que Dios me habló? Y te dice, ay, sí, Dios te habló. Ja, 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 ja. Se burlan, ¿no? Dice, el único que habla con Dios es el Papa, dicen. Puras papas, dicen, ¿no? O sea, se les hace algo, ay, ¿a poco tú hablas con Dios? Pues sí, fíjate, ¿cómo la ves? Sí. ¿Y en base acá? ¿En base a qué o qué? ¿De qué privilegios gozas que tú hablas con Dios? Pues no es un privilegio, es un privilegio, pero no es algo que yo me gané, sino es algo que Él me regaló porque creí que Él murió por mí, su sangre me limpió, me justificó, pagó el rescate. Yo merecía irme al infierno, pero Él fue y me compró y me rescató, me justificó, me hizo libre, me acercó a Él y por eso ahora es mi Padre, es mi papá. Entonces yo cada vez que tengo una necesidad voy con Él cara a cara y le digo, Padre, fíjate que así. Padre, fíjate que pues me corrieron del trabajo. ¿Ya te diste cuenta, verdad, Señor? Y el Señor te dice, sí, pero no te preocupes. Tú confía en mí. Entonces tú hablas con Dios, porque eso es orar, hablar con Dios. Nos hizo cercanos. ¿Cuántos están cercanos a Dios? ¡Qué tremendo! Hebreos 9:13. Mire, ahí está otro. Hebreos 9:13.
al 14, 13 y 14, ¿no? Hebreos 9, 13 y 14. Aquí, en estos par de versículos, el escritor de la carta a los Hebreos hace la comparación de los alcances que tenía la sangre de los animales y hace una comparación versus o contra el alcance y el poder que tiene la sangre de Cristo. ¿Sí? Ok. Vamos a leer Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos que se ofrecían en el sacrificio y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, o sea, a los pecadores, porque ¿se acuerdan que leímos que desde la Pascua que Dios instituyó con Moisés allá en Egipto, ellos tomaban hisopo, que era una rama, sacrificaban el animal, lo depositaban la sangre en un lebrillo, mojaban el hisopo, la rama, y la rociaban así, la lanzaban. ¿Se ha fijado lo de la agüita bendita? O sea, no, es en serio, de allí viene. O sea, fíjese, o sea, que el rociar. Entonces, se hace una aplicación de algo que no tiene ya aplicación en el Nuevo Testamento. Entonces, el sacerdote rociaba, y simbólicamente rociaba a los inmundos, dice. Entonces, simbólicamente los pecados eran cubiertos, pero permanecían en la gente. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no tienen poder para borrarlos. Pero esa sangre apuntaba hacia ¿cuál sangre? La sangre de Cristo. Entonces sigo leyendo. Si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, versículo 14, ¿cuánto más, qué? La sangre de Cristo. Ponga atención. El cual, o sea, Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Pagó el rescate, nos justificó, ¿cierto? Borró nuestros pecados, pero limpió nuestra conciencia. ¿Cómo está su conciencia? ¿Usted puede dormir tranquilo? Yo sí. ¿Por qué? Porque yo no tengo deudas con Dios. Ahora, bueno, no quiero tocar este punto hasta el siguiente versículo, para no adelantarme un poco. Pero este versículo 14 se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más que la sangre de los animales. Dice, se ofreció Cristo a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hicimos, para que de esta manera podamos ahora servir al Dios vivo. ¿Lo entendieron? O sea, la sangre de Cristo nos libera ya, después de haber borrado nuestros pecados, de la culpabilidad. ¿Saben que los psicólogos, algunos me dicen, tú duro con los psicólogos? Bueno, lo que pasa es que los psicólogos tienen unas aseveraciones totalmente antibíblicas, como yo lo he demostrado. Algunos dicen, hay un mal que aqueja a la humanidad, dicen los psicólogos, y es ese sentido de culpabilidad que tienen. Dice, pero no hagan caso, ese es un mal que todos tenemos. Por lo tanto, no haga caso de la culpabilidad. Viva la vida. Y la gente sigue culpable. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusa. Entonces va el psicólogo o la persona que necesita el consejo del psicólogo porque se metió con la secretaria, entonces el matrimonio ya anda trastabillando, los hijos ya no le quieren saludar al papá, entonces ya anda todo confuso, el negocio se le empieza a venir abajo y va a parar al psicólogo. Entonces, es que fíjese que hice algo que no debí de haber hecho. No te preocupes, compadre. Eso a cualquiera le pasa. Mira, para que te olvides de eso, lánzate unas vacacioncitas a Puerto Vallarta.
¿Qué están haciendo? Tratando de evadir la culpabilidad que sienten las personas. Por eso dicen, tú no eres culpable. Las circunstancias, tu papá, tu tío, tu primo y hasta el perro. Todos son culpables menos tú. Pero eso ya lo debatimos hace un par de reuniones. Y precisamente la obsesión de los psicólogos porque la gente no sienta culpabilidad confirma que el ser humano se siente culpable por sus pecados. Pero esa culpabilidad, esa condenación se va. ¿Cuándo, mis estimados oyentes? ¿Cuándo? Cuando la sangre de Cristo limpia tus pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuánto más, dice, la sangre de Cristo limpiará sus conciencias de todo lo malo que hicieron para que ahora puedan servir al Dios vivo? Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos tienen comunión con Él? Ah, muy bien, felicidades, gloria a Dios. Pero mire lo que dice: y andamos en tinieblas, o sea, andamos en pecados no confesados. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, andar en luz es andar en santidad, en integridad delante de Dios, en obediencia. Si andamos en luz como Él está en luz, Él está en santidad. Estas son expresiones para que nosotros, simbólicas para entender nada más, que nos ilustran. Si andamos en luz como Él está en luz, mire, tenemos comunión unos con otros. Ponga atención a lo que voy a enseñar aquí a continuación. Cuando un cristiano nacido de nuevo, justificado, rescatado, redimido, peca, se corta la comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, mientras no confieses ese pecado al Señor, te arrepientas y lo confieses, su sangre no te limpia. Te quedas en tu pecado. Pero ese pecado no confesado te hace andar en tinieblas. Entonces es cuando el cristiano cae en el engaño y se empieza a alejar. Ya de Dios no tiene comunión porque se cortó por el pecado, pero deja de juntarse con los hermanos, deja de asistir a la congregación. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas, ¿entiende? Cuando tú veas que alguien se aparta, ya no viene, no lee su Biblia, no ora, y te lo encuentras por allí, oye, ¿qué pasó? No te viste. Lo que pasa es que allí todos, y empiezan a soltar todo el veneno. Ese tiene la comunión cortada con Dios. Por eso no puede tener comunión con un cristiano que camina bien con Dios. Porque ¿cómo va a tenerla? No la puede tener con Dios, tampoco con el hermano, porque la vida recta de este hermano, yo no lo puedo saludar, no puedo tener comunión así oye, ven, te invito a mi casa a comer. No puedo tenerla porque su vida justa y limpia y en santidad que está viviendo me recrimina mi conciencia. ¿Me expliqué? Entonces dice, tenemos comunión unos con otros. O sea, tú caminas en santidad, en rectitud, y mira lo que hace la sangre de Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. O sea, para que tú vuelvas a tener comunión con el Padre y comunión con la iglesia, con los cristianos, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos? Confesar nuestros pecados. Y esa sangre, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Ese es el poder que tiene la sangre de Cristo. Por último, mire, Hebreos 10:17. Ese por último, es que todavía me quedan 15 minutos. Hebreos 10:17 dice así. Aquí está otro versículo. Acuérdense que estamos viendo que cada vez que aparece la frase la sangre de Cristo es en relación con nuestros pecados y a lo que el resultado de haber creído.
justificación, redención, etcétera. Hebreos 10:17. ¿Ya lo tiene? Dice así, y añade, está hablando Dios aquí, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué quiere decir nunca más? Eso. Nunca más, dice Dios, me voy a acordar de tus pecados y de tus transgresiones. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, o sea, donde hay perdón por la sangre de Cristo, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Pero yo quiero enfatizar aquí, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Si Dios no se acuerda, ¿por qué Él tiene el poder como de borrarlo de su mente? Porque Él es Dios. ¿Por qué lo deja en nuestra memoria? Para que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Por eso Dios lo dejó aquí. Yo me acuerdo de lo que hice antes de ser cristiano, pero mi conciencia ya no me acusa, porque ya fue limpiado, ya fui lavado con la sangre de Cristo. Pero aquí está, para que no se nos olvide que no es por mi justicia que fui perdonado ni lavado, sino por su misericordia, por su gracia. Entonces, si Él no se acuerda, escúcheme bien, hermanos, hay un error muy común que cometen algunos cristianos, y es este. Tú pues caminas con el Señor y empiezas a portarte ya de una manera sincera, clara, transparente. Entonces tienes que crecer en inteligencia y en sabiduría. Y yo les recomiendo el mensaje del jueves, que hablé sobre la parábola de los dos deudores. Por favor, escuchen ese mensaje. Necesitan oírlo. No todos vienen los jueves. Bueno, el error que se comete es el siguiente. Tú ya eres perdonado. Entonces, les digo esto porque continuamente trato este punto. Entonces me preguntan por internet o personalmente, me dicen, oiga pastor, fíjese que yo conocí a Cristo hace 2 años, pero pues usted entiende, antes de yo ser cristiano, como todos, yo cometí muchas cosas feas, dice. Es más, yo le fui infiel a mi esposa, me decían, esto es común. Dice, entonces yo le quiero decir a mi esposa que le fui infiel. Yo le digo, ¿sabes una cosa? ¿Por qué traes a la memoria algo que ya el Señor borró? No, pero yo quiero ser sincero. Ok, fíjate bien lo que te voy a decir. Tú trae a la memoria aquello que fue borrado y vas a ver las broncas que te metes con tu esposa. ¿Eso es esconderle algo? No. No, porque Dios ya lo borró. Traten de entender qué significa ya lo borró. Ya ni Él se acuerda. Y tú lo traes a la memoria a una persona que tiene una naturaleza dada a la amargura, al enojo, a la ira, al rencor. Y tú le dices, oye amorcito, pues no era lo que yo pensaba. Tú pensaste que yo era. Fíjate que pues te engañé con Bartola, con Panchita y con Gonzalita Gutiérrez. ¿Qué? Con ellas 3, y soy sincero para que sepas. ¿Vieran cuántos problemas de esos he tratado? Porque luego los andan dejando, los andan abandonando. ¿Todo por qué? Porque trajeron a la memoria algo que Dios ya borró. Ahora, si eventualmente después de que son cristianos sale por ahí algo, este es otro asunto. Esas son las consecuencias de nuestros pecados, que fueron borrados y perdonados, pero hay que enfrentar las consecuencias. Pero no andarle diciendo a todo el mundo, ¿quién fuiste tú? Ay, yo fui bien malo. Imagínate, tú aquí conoces a un hermano. Entonces le digo, fíjate hermano que me quedé sin trabajo. Ah, yo tengo una empresa. ¿Qué sabes hacer? No, pues esto, justo lo que necesito. Te doy el trabajo, te voy a dar un buen puesto, te voy a dar un buen sueldo. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Pues gracias, hermano. Entonces, pues ya te cae en gracia y todo. Entonces tú dices, mire, yo me quiero sincerar con usted. Le voy a contar mi testimonio. Fíjense que yo, en todas las empresas que trabajé, era bien tranza. Yo fraudé, a todas me las fraudé. A una le robé 1 millón, a otra medio millón. Nunca se han dado cuenta porque soy re bueno. Pero me di cuenta que Dios sabía. Entonces, fíjese, ese es mi tremendo testimonio. Y el otro ya te empieza a ver, dice, ¡ay Dios! Ya la regaste, hermano. ¿Qué tienes que andar contando tu testirollo?
Por eso todo eso de que mañana vamos a dar el testimonio de quién sabe qué, olvídate. ¿Para qué traer a la memoria las cosas pasadas? Simplemente, como decía Pablo, yo fui un perseguidor de la iglesia, fui el peor de los pecadores, ya, ahí muere, yo me extiendo a la meta. Ya todo lo demás lo tengo por atrás, ya ahora me extiendo a la meta. Dejen ya todo atrás, hermanos. Entonces mira lo que dice aquí, ya no me acordaré, tampoco te acuerdes tú, hermano. ¿Por qué? Porque donde hay remisión de perdón de pecados ya no hay más ofrenda. Y mira el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí carne significa de su muerte, de su sacrificio en la cruz. Mira qué versículo, hermano. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y ver cara a cara a Dios. Pero esto fue ¿por qué? ¿Por nuestro mérito? Por la sangre de Cristo. Acuérdense que el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca. Pero antes se bañaba, se cambiaba vestiduras limpias, se rociaba con la sangre también de los animales y tenía que estar santificado, porque si entraba delante del arca en pecado, ahí caía fulminado. Y todo eso tipificaba lo que hoy nosotros los cristianos vivimos, hermano. ¿Entendieron? Ahora la sangre de Cristo, por haber creído, hemos sido justificados, redimidos, nuestra conciencia está limpia. Entonces, en cualquier momento donde estemos, podemos orar al Padre y entrar en el lugar santísimo. Es decir, podemos hablarle a Dios cara a cara y decirle: Padre, estoy en esta prueba, fortaléceme. Señor, te pido por mi hijito, está enfermo. Entonces tú le vas y le pones las manos y oras por él en el nombre de Jesús. ¿Verdad? En las mañanas cuando llevas a tus hijitos a la escuela, a ver, niños, vengan. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este día, Señor. Nos encomendamos a ti. ¿Verdad? Que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús, guárdanos, etcétera, etcétera. Y tú ya cada día, a la hora que quieras, puedas entrar en el lugar santísimo. Pero entonces, a fin de cuentas, y me quedan unos minutos, ¿cuál es entonces la manera en que somos protegidos? ¿Por conjuros? No, por Dios mismo, hermanos. Esto está en toda la Biblia. La invocación era a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Mi fortaleza habla de una barda alta, una construcción alta, eso como de un castillo. Y escudo, ¿qué les da la idea de un escudo? De protección, ¿no? A mí me llama la atención, porque en Efesios 6:10, no tienen que buscarlo, donde habla de la armadura de Dios, calzados con el Evangelio, ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia, con el cinto de la verdad, el casco de la salvación, sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo, y sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A mí me llama la atención, ¿por qué no dice la sangre de Cristo como arma? Porque no es un arma, por el amor de Dios, no es un arma. Entonces, ¿qué es lo que cómo resistió Jesús a Satanás? Con la palabra, con la fe, el escudo de la fe. Pero es Dios mismo el que nos protege. Mira, en el Salmo 119:114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, mi escondedero. Esa palabra escondedero habla de un lugar de refugio, de un lugar que te protege. Por ejemplo, tú andas en las montañas nevadas y de pronto se viene una avalancha. Entonces, a 50 metros delante de ti, pues viene a medio kilómetro la avalancha a 300 kilómetros por hora. Entonces está una roca de 6 metros de alto, enorme. Entonces, si tú corres hacia atrás, no te va a alcanzar la avalancha. Pero si corres hacia esa roca, tú te pegas a la roca y te afirmas en él, y la avalancha golpea, ¡ah!, ni siquiera se mueve la roca. Esa es la idea aquí, de una roca. ¿Quién es la roca? Cristo, que nos protege. ¿Quién es el que nos protege? Cristo. Jesús dijo: nadie los arrebatará de mi mano. ¿No dijo eso? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengan temor, yo estoy con vosotros.
En el Salmo número 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo su sombra es morar bajo el Todopoderoso. Imagínate nada más. ¿Quién es el que nos protege? Dios, pero nosotros tenemos que estar bajo Él, no con conjuros ni nada de eso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ese castillo mío es otra referencia a un lugar alto, fortalecido, ¿sí? Un castillo que muy difícilmente el enemigo penetraba. Dice: mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este es un lenguaje poético, obviamente, porque Dios no tiene plumas, no es pollo ni pato. Entonces, digo, porque luego algunos hermanos dicen: no, hermano, ¿qué? No, ese es un lenguaje poético que habla como cuando Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos para protegerlos, ¿no? Bajo sus alas. Habla de protección y es un lenguaje hermoso, poético. Pero luego dice, versículo 5: no temerás el terror nocturno. Terror nocturno. Uy, muchos de ustedes tienen un temor, tienen miedo, no quieren entrar ni a la cocina porque está oscuro. Y luego empiezan: la sangre de Cristo me... Espérate, no, hombre, olvídalo. No, la Biblia dice que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en Dios, porque Dios es amor. Tienes que conocer más a Dios, de que es capaz de protegerte y de librarte. Si no lo conoces vas a tener miedo. Ay, el chupacabra, Señor. No, hermanos. No, y muchos, de verdad, muchos de ustedes son presas del temor y del miedo. ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? No temerás el terror nocturno. Pues que ahí anda la llorona. Bueno, pues nomás dile que le baje porque me puede despertar, pero puede llorar todo lo que quiera la llorona. No temerás el terror nocturno. ¿Qué habla de eso? De seguridad, ¿no es cierto? Dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, aunque algún día te tocará. ¿Sí o no? Porque fíjate, ¿has oído a esos que dicen: yo reprendo la muerte? ¿Han oído eso? Dice: reprende a la muerte, dicen. Cúbrete con la sangre de Cristo, reprende a la muerte, no tiene nada que ver conmigo. ¿Cuántos años tienes, hermano? 1825 años. Porque yo me protejo y reprendo a la... Hermanos, ¿dónde se nos enseña a reprender a la muerte? A ver, díganme, ¿dónde? Pedro le dijo a Jesús: Señor, que eso ni te acontezca. Quítate, Satanás, le dijo. No pones tu mira en las cosas de arriba de Dios, sino en las cosas de aquí de los hombres. Es necesario que yo muera. Es necesario que muera este cuerpo. Y estamos ahí enfermos y todo, y salen los atadores y los decretadores y todos esos conjuradores. Y no aceptes la muerte, no aceptes la muerte, que no es dueño él. Entonces, no, si les digo que estamos infiltrados con un montón de cosas. Dios, cuando se lleva a alguien, es porque ya era su voluntad. Satanás no se lleva a ningún hijo de Dios, porque no tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Entonces termino con esto. Cualquier cosa que necesitemos, sanidad, ¿qué necesitas? Provisión, un trabajo. ¿Qué necesitas cuando te enfrentas en un endemoniado? Echarle fuera a los demonios. Está siendo atacado tu vecino, te puso una, qué sé yo, cuánta cosa. Necesitas que Dios salga en tu defensa. ¿Qué necesitas? Cualquier cosa que necesitas, debes de pedirla al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Y jamás invocando la sangre de Cristo. Esa fue derramada única y exclusivamente para rescatarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, darnos limpia conciencia, justificarnos y acercarnos a Dios. Nada más. Lo demás
Es pura superstición, hechicería y brujería. Oremos. Señor, te damos gracias por Jesús. Jesús, te damos gracias por haber derramado tu sangre preciosa en esa cruz. Nadie te quitó la vida, tú la pusiste para salvarnos a nosotros. Gracias, Padre, porque de tal manera nos amaste que tuviste un acuerdo con tu Hijo Jesús. Jesús, gracias, porque aun siendo igual a Dios, no estimaste el serlo, sino que te humillaste y tomaste forma de hombre. Y viniste a este mundo a morir por nosotros. Y allí en esa cruz, tu sangre fue derramada gota a gota. Esa sangre sin contaminación de pecado. Esa sangre preciosa que al creer cada uno de nosotros fuimos rescatados, justificados, limpiados y acercados a Dios. ¡Qué maravilla, Señor! Por eso es que estaremos eternamente agradecidos. Y siempre que pensemos en tu sangre, será en relación con el rescate, con la limpieza. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.